Este es el momento del mensaje. Sea con todos, gloria a Cristo. Quiero, hermanos, quiero enseñar un cántico o cantarlo, porque yo sé que muchos lo saben, especialmente los más viejos en edad, y también los que han estado en la iglesia católica. Yo sé que lo saben. Y, hermana Teresa, y tú la dice, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. El que a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Divino. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, amados, como ustedes saben, estamos en el año para servir y hemos estado tratando temas referentes a ellos, al servicio, y hemos hablado acerca del servicio a Dios, el servicio a la iglesia, el servicio a los hermanos. Y hoy vamos a tratar el tema titulado Servíos por amor, servíos por amor. Pero lo vamos a tratar en dos vertientes. Lo vamos a tratar, y como dice el versículo Gálatas 5:13, por favor, si lo puede poner el hermano, que dice en la parte final, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces lo vamos a tratar en dos vertientes, los unos y los otros. Los unos y los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Los unos y los otros. Y vamos a ver, en primer lugar, ustedes saben que la iglesia es un cuerpo. Y siendo un cuerpo, la iglesia tiene hermanos que están al frente, que la dirigen. Entonces, tiene la iglesia, el cuerpo y los que la dirigen. Vamos a hablar de tanto del cuerpo de la iglesia como de los que la dirigen, los ministros o el ministro, el pastor, el ministro. Antes hermano Ruiz, puede orar a Dios, por favor, pidiendo la dirección, hermano Ruiz. Amén. Que bendigas al hermano Oscar Fermín, que tú tomes dominio y control de su mente, de su corazón, de manera de que por sus labios brote tu palabra raudales y nosotros tengamos un corazón presto para recibirla y obedecerla. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Ya leíamos, hermanos, acá Gálatas, por favor, hermano Ruiz. Tiene el micrófono ahí, por favor, si puede leer el versículo entero, me hace el favor. Porque vosotros, hermanos,
A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tema de este día. Servíos por amor. Servíos por amor. Bien, hermanos. Vamos a iniciar con los que dirigen. El ministro. El ministro o pastor es la persona o líder que cuida de la iglesia, que protege y guía a la congregación o al rebaño. En Hechos, en su capítulo 20, versículo 28, la palabra de Dios nos enseña así: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El ministro, el pastor, el obispo, el anciano, que en todo caso el pastor, el obispo y el anciano son la misma cosa, y el ministro, cuando no hay anciano o pastor, hace la vez de pastor. Así que el que dirige la congregación es el que está encargado de cuidar de ella, de protegerla, de alimentarla, de cuidarla. Así que el trabajo del anciano, del ministro o del pastor es cuidar de la grey, cuidar de la iglesia, protegerla, mantenerla segura. Por eso es que encontramos que el apóstol nos está hablando, le está hablando a la iglesia, a los ancianos o obispos o pastores, de que Dios los ha puesto para que cuiden el rebaño que el Señor ganó, que el Señor compró por su propia sangre. Por tanto, el ministro debe mantener a la iglesia segura, o debe hacer un esfuerzo porque la iglesia esté segura, para que no se, para que Satanás no nos toque o no nos desvíe y nos destruya. Así que el ministro tiene esa responsabilidad. Claro, no es por fuerza. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, en su capítulo 5, versículos 1 al 4, que le voy a... Usted tiene el micrófono ahí, hermano, puede usarlo. Y hermano puede poner Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. El que dice la palabra de Dios en estos versículos. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, Amén. no por fuerza, sino voluntariamente, Amén. no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Gloria No a Dios. teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Como pueden ustedes ver, hay un mandato ahí para los que dirigen, para el anciano, el pastor, el ministro o el obispo. Tiene el mandato de cuidar de la grey, cuidar de la iglesia, cuidar de las almas. Gloria a Dios. Dice que no es tampoco, que no sea tampoco por obligación, porque lo estén empujando, porque lo manden, porque lo obliguen, sino por amor a las almas. Gloria a Dios. Y ese es el propósito que tenemos, hermanos, los que dirigimos la iglesia, cuidar la iglesia, pero cuidarla por amor a ellas,
por amor a los hermanos, por amor a la iglesia. Gloria a Dios. No queremos que ninguno, como Cristo dice, que el mismo apóstol Pedro dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. No, sino que todos seamos salvos. Y mucho más de los que ya hemos recibido a Cristo, no queremos que ninguno se vaya al mundo, sino que todos permanezcamos en la grey, permanezcamos firmes y que podamos un día todos juntos recibir la corona de la vida. Nosotros, o el trabajo del ministro es cuidar de las almas para que ninguna se pierda, sino que todos alcancemos la salvación de nuestras almas y todos alcancemos la promesa de Dios de la vida eterna. Mire, en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, tenemos aquí una exhortación que hace el Señor o un mandato que el Señor da a uno de sus discípulos. Miremos, Juan capítulo 21, 15 al 17. Juan capítulo 21, 15 al 17. No llega. Juan capítulo 21, versículos 17 al 25. 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Gloria a Dios. El ministro, que es el que hace la veces de pastor, debe apacentar las ovejas. Apacentar es alimentar a las almas. Es apacentar y llevar, poner la oveja donde haya pastos, donde haya comida, para que se alimente y se mantenga, crezca y se alimente y esté fuerte. El ministro tiene ese deber de alimentar a las almas, alimentar a la iglesia. Ahora, ¿cómo alimenta el ministro a la iglesia? Con la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes unos versículos? Creo que primera de Pedro, su capítulo 2, versículos 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 en adelante, la palabra del Señor. Tenemos esos versículos que nos dicen de la manera siguiente, hermanos, que vamos a leer, por favor. Si está ahí, hermano Ruiz, puede leerlo. Sí. Versículo 1 al 25. No, 1 al 3. 1 al 3. Nada más. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es esa leche espiritual para la alimentación de las almas, para la alimentación de la iglesia. La iglesia se alimenta y crece
cuando escudriña la palabra. La iglesia crece cuando ora. La iglesia crece cuando ayuna. La iglesia crece cuando está activa en las actividades, en la predicación, en el servicio a Dios. Y eso es un deber del ministro, exhortar y enseñar a la iglesia de esa manera para que la iglesia crezca. Y nosotros tenemos ese deber, el ministro tiene ese deber de que la iglesia no sea enana, que la iglesia marche adelante, que la iglesia crezca. Por eso es que decía, leyendo a Hebreos, leyendo en Hebreos en su capítulo número 5, leemos de la manera siguiente. Hebreos en su capítulo 5, creo que sus versículos 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acá en estos versículos. Hebreos 5, de la manera siguiente, dice la palabra de Dios. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Está refiriendo, hermanos, a que algunos hermanos, no habían crecido espiritualmente. Entonces, como no habían crecido espiritualmente, se le estaba dando alimento aún, doctrinas simples, y no se estaba entrando en el crecimiento. Y estos hermanos no habían crecido. Entonces está diciendo, hemos tenido que darle leche. Le estamos todavía dando leche. ¿A quiénes se le da leche? A los niños. Entonces ustedes están como niños siendo ya viejos. Y nosotros debemos crecer. La iglesia debe crecer. Los hermanos deben crecer. Ahora, ¿cómo podemos crecer? Escudriñando la palabra. ¿Cómo podemos crecer? Orando. ¿Cómo podemos crecer? Participando. No nos debemos quedar sentados y enanos. Tenemos que avanzar. Tenemos que crecer. Y el deber nuestro, hermano, y cuando nosotros, el ministro hace el esfuerzo y lucha para que los hermanos se preparen, para que los hermanos estudien, para que los hermanos participen, es por eso, porque no queremos, el ministro no quiere que los hermanos se queden enanos. ¿A quién que le nace un niño quiere que se quede como nació? No quiere que se quede como nació, quiere que crezca. Y se preocupa en buscarle el alimento para que crezca, en buscarle la comida para que crezca. Temprano le busca la leche y la madre le da el seno, y según va creciendo le va dando otros alimentos con el propósito de que vaya creciendo, de que avance. Y ese es el propósito, hermano, del ministro, que el hermano que llega crezca. Y por eso el ministro se esfuerza en escudriñar y traerle la enseñanza positiva para que ese hermano no se quede como llegó, sino que ese hermano vaya creciendo, vaya adelante. Oh, gloria a Dios, a la perfección, a la perfección. Gloria al Señor. Amados, el deber del ministro es cuidar la iglesia, es mantenerla fuera de peligro, velando por ella, para que no se vayan por el mal camino y se pierdan. Ya hemos leído a Primera de Pedro capítulo 5, en especial vamos a repetir el versículo 8, que dice de la manera siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermano, eso es lo que no quiere el ministro, que las almas anden por ahí sin conocimiento, y entonces Satanás se aproveche de ellos y los lleve por mal camino. Entonces el ministro se preocupa, el ministro se esfuerza, el ministro lucha para que los hermanos se mantengan fieles, se mantengan firmes. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amado,
Proteger es amparar, resguardar de peligro a los hermanos, en especial a los más vulnerables. El ministro siempre está preocupando, especialmente por los jóvenes, en especial por los jóvenes, porque son mucho más vulnerables que ya nosotros los viejos. Entonces, el ministro quiere mantenerlo dentro de, dentro de lo mejor, mantenerlo en el orden espiritual, a veces hasta lo complace de más, ¿verdad? Para cuidar de ellos y así sucesivamente, porque no quiere que se extravíen, no quiere que se pierdan, porque el propósito del ministro es que no se pierda ninguno, que ninguno se pierda, hermano. Ese es el propósito del ministro, tal como es el propósito de Cristo, que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la salvación y alcancemos la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, el pastor o ministro debe ser humilde y debe tener una visión clara de cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Procurando el crecimiento espiritual de la iglesia. Y yo le decía que el ministro alimenta, se preocupa por alimentar a las almas y no se refiere a alimento físico, no se está refiriendo a comida, ¿verdad? Aunque si él puede alimentar a alguien también no está de más, pero no se está refiriendo a que él alimenta con arroz y habichuelas, sino que lo alimenta espiritualmente con la palabra de Dios. El ministro cuida de eso y debe tener la visión para cuidar a las almas, para que ninguna de las almas que el Señor ha ganado se pierda. Ese es el propósito y cuando el ministro, alguien no se reúne, el ministro está preocupado porque alguien no se reunió. Que alguien no viene al servicio, el ministro se preocupa. Que alguien está enfermo, el ministro se preocupa. Y así sucesivamente. De manera, hermano, que servíos por amor los unos a los otros. En este caso, el ministro sirve a la iglesia y lo hace con amor, lo hace con dedicación. A veces casi ni tiene el tiempo, porque distinto a los grupos, a muchos grupos, no todos quizás, pero distinto a eso, los ministros de la iglesia de Cristo trabajan, trabajan para su sustento. Y entonces casi el tiempo no le alcanza entre el trabajo para su sustento y también el trabajo en la obra de Dios. Pero con todo y eso, el ministro se esfuerza para que las almas estén firmes y para ganar otras almas. Se esfuerza el ministro. De manera, hermano, que el trabajo del ministro no es fácil. El trabajo del ministro no es sencillo. El trabajo del ministro no es una pajita de coco. No, el trabajo del ministro es un trabajo fuerte. Y el ministro debe también luchar contra el enemigo. E inclusive a veces hasta la misma familia a veces le sirve de tropiezo al ministro. Entre la misma familia hay personas familiares que le sirven de tropiezo y no lo ayudan. Y el ministro necesita la ayuda, hermano, la ayuda de todos, de todos. Ahora vamos a entrar en servicio por amor, ahora la iglesia hacia los ministros. Si alguien quiere decir algo acerca de lo que hemos hablado, pues damos la oportunidad ahora. Nadie. ¿Qué le parece los trabajos del ministro? ¿Cómo lo ven? Bueno, miremos ahora servicio por amor a hermano Luis. Hermano Luis Galán. Sí.
el país. Sabemos que en el país y aún fuera del país, en otras, hay quienes fungen, tienen el puesto de ministro, pero no llenan las condiciones. En primer lugar, le falta más conocimiento de la palabra, ¿verdad? Eso lo hemos visto así. Y entonces la grey se debilita, ¿verdad? Y muchas de esas ovejas se van a otras congregaciones para recibir un alimento más sólido, en cierto modo. ¿Qué le parece esto? Hay que Sí, orar para que el Señor envíe personas capacitadas en el conocimiento de la palabra para ministrar mejor. amén. Amén. Sí, así es, hermano. Este Señor debe capacitarnos y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para prepararnos. Y por eso es que nos luchamos y tratamos de enseñar y nosotros mismos aprender para poder enseñar para que en el momento que falte uno de los ministros, falte el ministro, otros puedan también tomar la rienda de la iglesia y ser ministros que enseñen a la iglesia como debe ser. Hermano Ramón. Sí, hermanos. Con relación al trabajo de aquellos que hay ciertas responsabilidades, ya sea de pastorear o ministro, cuando no lleguen los requisitos hacia el pastor, hay cierta grande responsabilidad en la cual, hermanos, muchas veces aquellos que tenemos esa responsabilidad, nuestros problemas, quizá no tenemos confianza para presentarlo a una persona. Y tenemos muchas veces que dentro de esos problemas que tenemos, quizá atribulados, nos llaman, ¿verdad? Y nosotros tenemos como que olvidarnos de mi problema. Y eso es literal, hermanos. Eso es literal. Olvidarnos de los problemas de nosotros para poder acudir a ayudar a un hermano. Y quizás muchas veces, porque no debemos, amado, de decir que no es así. Hay momentos de tristeza, hay momentos en los que uno siente una tristeza profunda con situaciones, ¿verdad? Y en ese medio de tristeza, la responsabilidad hacia la membresía nos lleva a nosotros a olvidarnos de mis problemas para ayudar a resolver problemas de los hermanos. Y nosotros a veces, los ministros, no tenemos ni siquiera a quién contarle lo de nosotros. No tenemos a quién contarle. Y muchas veces, amado, uno llega, bueno, varón, es un poco difícil expresarlo, pero a veces uno llega a llorar solo y sin poder expresar lo que uno decirle, porque quizá puede debilitar a algunos hermanos. Porque muchas veces los hermanos piensan que los que tenemos ciertas responsabilidades no tenemos razón para sentirnos tristes. Tenemos que estar 24/7 dispuestos para toda la membresía y muchas veces para nosotros no hay, ¿verdad? Quien nos pueda extender la mano quizás hasta un consejo. Entonces, es un poco complicado, pero la gloria sea de Dios, que Dios siempre nos da la fuerza, ¿verdad? Y aunque no tengamos quizá un hermano a quien o tengamos temor de decirle nuestros problemas, ¿verdad? A un hermano porque quizás pueda debilitarse, porque diga, wow, pero si al hermano le pasa eso. Entonces, tenemos a Dios, a quien se lo contamos todo. Entonces, confiando en Él. Pero en realidad, hermanos, no es fácil. Y no digo esto para que los hermanos para que los hermanos se demotiven a pensar en ser parte de lo que es la dirección de la iglesia. Es muy importante, la Biblia enseña que el que anhela obispado buena obra desea. Y motivamos, quizás en la iglesia de Cristo no hay esa motivación de los hermanos, porque el trabajo es un trabajo de amor y por amor. En el mundo religioso entendemos y sabemos que hay otras cosas, solamente, que no es solamente la obra de Dios, sino que hay un beneficio material.
pero la iglesia del Señor sabemos cómo es aquellos que tenemos ciertas responsabilidades. Así que, amado, ahora aprovecho para decirle que oren por aquellos que tenemos compromiso para que Dios nos fortalezca. Amén, amén. Amados, amados hermanos, vamos a entrar ahora en cómo debe ser el trato. Hablábamos del trato del ministro hacia la iglesia. Ahora, ¿cómo debe ser el trato de la iglesia hacia el ministro? Estos temas, hermano, difícilmente lo que predicamos no nos gusta hablar de esto, porque puede pensarse que es que estamos buscando beneficios particulares, personales, ¿verdad? Que nos traten bien, que nos cuiden, pero no es así. Eh, eh, Creo que Hecho 27, hermano. Si alguien puede ponerlo, Hecho 27, que dice el apóstol Pablo que él no ha rehusado anunciarle a los hermanos todo el consejo de Dios. Así que lo que Dios manda hay que enseñarlo, Gloria. ¿verdad que sí? Hay que enseñarlo y hacerlo para bien de la iglesia, porque hoy los ministros quizás no, lo que somos hoy quizás no seamos mañana, mañana puede ser otro. Y entonces esto la iglesia tiene que saberlo. ¿Puede leerlo, hermano? Se dice así, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Ahí está, todo el consejo de Dios. Es decir, que nosotros no podemos rechazar lo que Dios manda, de que no enseñarlo porque alguien puede pensar algo que no es. Así que, adelante, hermano. Mire, el ministro debe ser amado. El ministro debe ser respetado. El ministro debe ser reconocido. El ministro debe ser apoyado en las cosas que él dispone a hacer. Vamos a trabajar para tal sitio. Los hermanos deben apoyar al ministro. Los hermanos deben reconocer y agradecer lo que los ministros o el ministro hace por ellos. Deben agradecerlo los hermanos. Especialmente, amado, la Biblia enseña, y vamos a leer, porque si no voy a tener que decir como dice un hermano, vamos a tener que darme otro día, hermano, para concluir. Y yo quiero concluirlo hoy. Pero brevemente quiero leer, hermano, a 2 de Timoteo 5, 17 y 18. 2 de Timoteo 5, 17 y 18. Está. Dice así, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, 1 de Timoteo 5, 17 y 18, hermano, por favor. Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Gloria a Dios. Que los que trabajan en la obra, especialmente los ancianos, o ministros, o pastores, los que se dedican al servicio a Dios, sean tenidos de doble honor. Y cuando se refiere a honor, está diciendo que sean cuidados, que sean protegidos, que sean respetados. Y además, cuando habla de doble honor, también hasta económicamente, el que trabaja en la obra del Señor merece económicamente ser tratado como se debe, ¿verdad? Con amor, con cuidado. Ahora bien, hermanos, alguien me decía cuando hicimos cuando llegamos, formamos el grupo de
de ministros, alguien me dijo, una hermana me dijo, hermano, ahora su sueldo va a ser mayor. Sí, su sueldo va a ser mayor, hermano, ahora. Y digo, ¿cuál sueldo? Pero usted es ministro y los ministros ganan más. Sí, Dios, sí, qué bien. Gloria a Dios. Pero, amado, y estaría mal si la iglesia pudiera pagarle, aportar para que un ministro viva cómodo. Estaría mal. ¿Qué opinan ustedes? Hermano Ruiz, ¿qué te opina en ese sentido? Siervo, pero de ninguna manera, porque es bíblico. Ahí lo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, que puede vivir de la fe. Claro, y digno es el obrero de su salario. Termina él en una condición de que es digno de que se le remunere el trabajo que está haciendo, porque como ser humano tiene compromiso del hogar y hay que ayudarle. Yo recuerdo que en una ocasión un señor apellido Tomás, aquí se le trataba como a ningún ministro que yo conociera. Se le pagaba una casa, se le pagaba una compra, Apellido Liriano. apellido Liriano. ¿Qué? Pues usted lo conoció. Claro. Entonces, se le pagaba, hermano, y mire que a ningún anciano o a ningún ministro de esta congregación se le dio ese trato. Una- Se le instaló para que viva también de ese negocio. Pero es así, hermanos. Pero debió de, bueno, bien aplicado, es decir, a la persona indicada. Sí, ¿Me entendemos? amén. Sería, La persona sería indicada correcto, bien aplicado, sí. porque ya se aplicó, Ujú. pero a la persona no indicada. Ok, hermano, está bien, hermano, gracias. Gracias, hermano, porque el tiempo se me acorta. Hermano, nosotros debemos recordarnos que el ministro come, que el ministro viste, que el ministro enferma, que el ministro necesita medicamentos, que el ministro tiene una familia y que el ministro tiene problemas también. Eh, Todo eso está en el ministro, hermano. Los problemas, aparte de lo de él, están los de la iglesia. Los suyos son suyos y ya. Y usted brega con los suyos. Pero el ministro tiene que bregar con lo de él y también bregar con los de la iglesia. Entonces, hermano, el ministro necesita que nosotros lo apoyemos, que nosotros lo ayudemos, que nosotros lo fortalezcamos, que oremos por él y que hagamos un esfuerzo, hermano, para ayudar en lo que sea posible al ministro. Es un versículo que dice, déjame ver si lo tengo por aquí, que el que es enseñado en la palabra, creo que haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Entonces, ¿quién nos enseña? El ministro es el que nos enseña. Pero entonces si alcanza, ¿qué son cosas buenas? ¿Cómo podemos ser partícipes de cosas buenas al que nos enseña? Bueno, hay muchas cosas buenas. Podemos orar por el ministro, eso es bueno. Podemos visitarle, eso es bueno. Podemos saber cómo está la familia de él, eso es bueno. Pero si también podemos traerle una mano de plátano, es bueno. Si usted hace una buena cena y usted se recuerda del ministro, eso es bueno. Yo recuerdo, hermano, tengo un amigo, y hace tiempo que no lo veo, pero era desde allá, desde mi campo, éramos de la misma iglesia allá, él estudió, eh, sí, se hizo pastor. Entonces aquí cuando nos encontramos, nos encontramos aquí, él me llevó a su casa, venga a ver, ministro, venga a ver, hermano, como tengo yo esto aquí.
y me llevó a una habitación. Mire, todo eso me lo traen los sacos de víveres y plátanos y guineos. Todo eso me lo traen los miembros de la iglesia aquí, porque nosotros somos los dos pastores, mi mujer, somos los pastores de la iglesia, la mujer de él y él. Entonces los miembros, y él se gozaba en decirlo. Mire, mire ese cuarto lleno de, de todo ahí, de que me traen los miembros de la iglesia. Yo no estoy diciendo que lo hagan así conmigo, hermano. Pero si lo hicieran también, fuera bien. No. Dice, y quiero leer allá a Filipenses, su capítulo 4, porque para decirle esto, tenemos que ir a Filipenses allá, porque Pablo decía a los filipenses, le estaba diciendo, solo ustedes participaron, le estaba diciendo, mire, yo me gozo de que ustedes me hayan vuelto a ayudar, decía él. Y él decía, no porque yo tenga la necesidad, sino para que ustedes, para provecho de ustedes, decía él. No porque yo tengo necesidad y no para provecho de ustedes, porque yo he aprendido a estar, a vivir, yo he aprendido a vivir tal cual sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, como quiera, he aprendido a vivir. Pero para que eso abunde en su fruto de ustedes, yo me alegro de que ustedes vuelvan, me hayan tomado de nuevo y me estén ayudando. Vamos a ver si para buscarla, porque yo lo estoy parafraseando, hermano, que ya a mí se me olvidan mucho las cosas y no puedo decirle los versículos exactamente como están ahí. Queremos leerlo para que ustedes lo vean exactamente cómo están ahí. En Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, en sus versículos 10 en adelante. ¿Le puede ponerlo, hermano? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Sí. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Siga. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Siga, hermano, siga. ¿No? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, sin embargo, sigue diciendo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y ya sabéis también, filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amados, la Biblia nos está hablando acá y a veces nosotros pensamos que, bueno, el ministro o el que ministra no merece. Y sí merece. Merece. Sí. Y dice, no es que busque dádiva, dice Pablo. No es que busque dádiva, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. De manera que estoy diciendo que no es que yo quiera, que yo quiero que me den. No es que yo que estoy buscando dádivas, como dice Pablo. No. Pero eso puede abundar en su propia cuenta espiritualmente. Si usted, si usted ayuda a su ministro, si usted ayuda al ministro de su congregación. Hermano, mire, a veces el ministro, digamos al ministro Ramón, que sale, que va para Montecristi.
si nosotros cooperamos con esa obra y allá se gana 5 o 6 almas, usted no fue, pero usted estuvo cooperando, porque usted aportó, hermano, mire, para su combustible, para el combustible. Hermano, mire, para que coma por allá. Y el hermano, eh, allá, y entonces allá se gana 1, 2 almas, y entonces 3, 5. Y cuando viene aquí, gloria a Dios, ¿cuántas almas? Bautizamos 11 como el otro día, como la última vez que fuimos. Se bautizaron 11 allá. Gloria a Dios, el Señor está obrando, pero usted está trabajando también, porque usted está aportando, usted está contribuyendo. Y usted dice, esos hermanos se van y usted no sabe, una botellita de agua, eso es una bendición, una botellita de agua, porque allá no, ese sol de allá pica más que todos los soles. Ay, ay, ay. Y entonces allá no dije que cuando el sol baje, que vamos a salir, no. Eso es, comimos y para la calle. No dije que cuando el sol baje. Comimos y para la calle a predicar. Y ese sol acabando con una botellita de agua es algo importante. Hermano, en Gálatas en su capítulo 6, versículo 6, Gálatas 6, 6, dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué le parece? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y Hebreo 13, 17 dice de la manera siguiente. Hebreo capítulo 13, versículo 17. Dice así, amados, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es bueno delante de Dios. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Repetimos, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ni es bueno delante de Dios. Que el pastor tenga que trabajar en la obra quejándose. Mire, dice no sé si estábamos Ramón y yo, Darío y yo, o los tres, y fuimos estamos en la reunión que hacemos los ministros el 21 de enero. Sí. Y entonces uno de los ministros allá dice, pero esta gente, estos hermanos de los tres brazos siempre andan muy mozos. Sí. Estos hermanos de los tres brazos siempre andan muy mozos. Porque siempre nosotros vamos ahí lo que podemos, vamos medio, ¿verdad? Y ellos, la mayoría van en jeans, cosas así, nosotros vamos bien vestidos, vestido formal. Y por tu hermano siempre vienen buen mozo. ¿Y qué le parece si es lo contrario que dicen? Pero tu hermano, mira cómo andan estos hermanos. Y eso llega a ustedes. Mire, los hermanos, los ministros de la congregación de los tres brazos andan como quieran, andan vueltos un disparate. Y eso llega a ustedes. No les sirve de vergüenza eso a ustedes. Eso les sirve de vergüenza. Así que cuando usted pueda, cómprele una camisa a un ministro. Cuando usted pueda, cómprele un zapato a un ministro. No a mí, no, a un ministro, a uno de los ministros. Cuando usted pueda y te hace algo bueno, que todo lo que te hace bueno, yo creo, todas esas cenas son buenas. Pero recuérdese de su ministro. Recuérdese del ministro. No se olvide del ministro. Gloria a Dios. Y no lo digo por mí, otra vez, repito, no lo digo por mí. Hebreo, el versículo 7 de Hebreo 13, dice de la manera siguiente: acuérdense de sus pastores, los cuales hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Gloria a Dios. Acuérdense de sus pastores.
los que le hablaron la palabra de Dios. Consideren la conducta de ellos e imiten la fe de ellos. ¿Qué le parece, hermanos? Yo que así voy a concluir y voy a dejar de leer algunos versículos por el tiempo. Yo entiendo que, por ejemplo, 2 Corintios 11, 8 y 9, Ruiz, ¿lo tiene? ¿O lo leo yo? 2 Corintios 11, 8 y 9. Pantalla, no aparece ahorita. Lo tengo aquí entonces. Así. 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 al 9. Sí. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como pueden ustedes ver, hermano, no es un pecado que la iglesia ayude al ministro, que la iglesia ayude al predicador. Eso no es un pecado. Pecado es que los predicadores, los ministros, defrauden a los hermanos, que quieran vivir a costa de los hermanos. Eso sí es un pecado. Porque la Biblia enseña también que el que es, ahí miren, 1 Corintios 7, 14, no, 9, 7 al 14, hermano. 1 Corintios 9, 7 al 14. La palabra de Dios enseña lo siguiente. Dice así, 1 Corintios capítulo 9, versículo 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por vosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Amén. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, hermano, ahí está el por qué estos temas no lo damos nosotros. Porque no queremos que nadie piense que estamos buscando provechos personales, provecho para nosotros, pero son bíblicos y la iglesia tiene que saberlo. La iglesia debe saberlo y hay que enseñarlo. Entonces nosotros a veces estamos para no crear dificultades, bueno, pues el hermano lo que quiere es que los mantenga. Pero hermano, ¿usted cree que se ve bien que el hermano Oscar, o uno de los ministros, ande por ahí con una camisa delullida, habiendo una congregación así como esta, fluyente, crecida, que se ve próspera? Es más, esta iglesia, a la gente le dice la iglesia de los ricos. Usted no le ha dicho a nadie que esta es la iglesia de los ricos. La gente hay gente que dice, nosotros, hermano Ramón y yo hablamos con un muchacho que le predicamos, ¿verdad? Trabajaba con Ramón. No, yo no voy ahí, ¿no? ¿Cómo que usted no va? No, porque esas iglesias son de ricos. Esa iglesia de ricos. Entonces, no se ve bien que el ministro de su iglesia ande con una camisa delullida, unos zapatos rotos. ¿Verdad que no se vería bien? Porque eso a ustedes mismos les va a causar vergüenza. ¿Verdad que sí? Yo le decía a la doña, vieja, vamos a hacer una arepa para yo salir a vender.
Sí, porque no es que no estamos en necesidades. Y entonces dice ella, pero eso no se vería bien. Pues los hermanos te ven vendiendo arepas por ahí. Diga, vendiendo mondongo. Y después el Señor lo siguió venciendo hasta que todo lo tenía. Sí, vendiendo mondongo, yo me recuerdo, sí, yo lo veía vendiendo mondongo. Hermano, pero ya para concluir, quiero, y le repito, yo no estoy buscando que nadie me dé nada, absolutamente. Pero bueno que sepamos esto, hermano. Es bueno que lo sepamos. Y yo recuerdo que hicimos una reunión, Ramón y yo, con un grupo de hermanos para tratar algunas cosas. Y una hermana dijo, yo lo que quiero es que hagan una reunión para que me hagan una casa, como le hicieron al hermano Oscar. Y yo, por Dios, por Dios mío, ¿y dónde está la casa? ¿Y dónde está la casa? Ojalá me lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero no estamos en esas condiciones. Pero ojalá lo hubiéramos recibido, gloria a Dios. Pero hermano, mientras mejor nosotros, mientras más apoyemos a nuestros ministros, más crece la obra. ¿Por qué usted cree que los grupos religiosos crecen? Vamos que el pastor no trabaja, tiene tiempo para buscar a las almas y para trabajar en ese sentido. Si la iglesia pudiera sostener a los ministros o a un ministro, la iglesia pudiera sostener a un ministro para que no trabaje, para que dedique su tiempo al servicio de la obra, la iglesia creciera más, la iglesia estuviera más próspera espiritualmente, porque habría más tiempo para enseñar, para orar, para ayunar, para estar, etcétera, etcétera. Así que, hermano, el tiempo se me ha ido y pues después seguimos hablando algo más acerca de eso. Le repito, no busco que me den, estoy buscando que a ustedes le crezca sus aportes en el cielo. El Señor le bendiga. Gracias Señor por tu amor, moriste por